vemos que era mu igual a 2,3, es la esperanza de X. Entonces acá coincide que la esperanza de X es igual a la esperanza de X media. Si decimos esperanza de X media al cuadrado, ya es el valor de X media elevado al cuadrado por su probabilidad. Eso nos da 5,59. Y la varianza esa de X media nos va a dar 0,305. Que si nosotros recordamos el tema de la clase anterior, de la población absurdamente pequeña, la varianza de X media no es más que la varianza poblacional dividido M. Entonces, como N es igual a 2, y la varianza poblacional es 0,61, se cumple ese resultado. Veamos ahora lo que sería acá el tema de S cuadrado. Si ustedes se fijan acá en S cuadrado, que es la varianza de la muestra, aparece tres valores, si volvemos acá. 0, 0,5 y 2. ¿Sí? El 0 aparece dos veces. El 0,5 aparece 2 veces. Y el 2 aparece 2 veces. Entonces, perdón, el 0 aparece 3 veces. Acá no lo veía el de abajo. ¿Sí? Aparece 0 3 veces. ¿Bien? Bueno. Entonces, se hace lo mismo que hicimos con X media. Acá, digamos, si S cuadrado vale 0, entonces la suma de las probabilidades de 0,04, 0,09 y 0,25. El total es 0,38. Para 0,5, que aparece 4 veces, también hacemos la suma de las probabilidades, y para 2 también lo mismo. ¿Sí? Entonces vemos que después calculamos que la esperanza de la varianza muestral es 0,61, coincide con la varianza de X. La esperanza de la varianza al cuadrado es 0,905, ¿sí? Y entonces la varianza de ese cuadrado se la calcula como, con la fórmula que ya la vimos también, de 0,905 menos esperanza de ese cuadrado, es 0,61 al cuadrado, y me da ese valor, ¿sí? Entonces, así es como se arma la varianza muestral, las tablas con su distribución de frecuencia y con su distribución de probabilidades de la media y de la varianza, ¿sí? Que son los más comunes y los más utilizados. El problema central de la estadística inferencial consiste en utilizar la información disponible sobre distribuciones como la X media y varianza muestral del ejemplo, para emitir juicio al respecto a la distribución de la población. Bien. Nótese que la distribución muestral de un estadístico depende de la distribución de la población, por supuesto, de la fórmula definitoria del estadístico y del proceso de muestreo, incluso del tamaño muestral. Si el muestreo hubiera sido sin reposición, las distribuciones podrían haber sido diferentes, por ejemplo. Estas consideraciones son válidas para la mayoría de las distribuciones muestrales. Estas son aclaraciones. Normalmente para una distribución muestral se tiene interés en conocer tres cosas: la media, la varianza y forma funcional. Para todos los casos. Es bien conocida la dificultad que existe para elaborar una distribución muestral de acuerdo al procedimiento anterior cuando la población es muy grande. También constituye un problema cuando la población es infinita, obviamente. En este caso, lo mejor que se puede hacer es aproximar la distribución de muestreo para el estadístico. Ambos problemas pueden evitarse por medio de la matemática. Primero, bueno, estos son demostraciones, ¿sí? Dice, para el caso de muestra al azar con reposición de una población X, tenemos la esperanza de X es mu y la varianza de X es sigma cuadrado.
Este es como llegamos a la demostración que la esperanza de X media es igual a la esperanza de X. Esta la ven tranquilo y también esta es la segunda demostración con pasos matemáticos para demostrar que la varianza de X media es igual a la varianza de la población sobre N. Bien, las demostraciones las ven ustedes tranquilos después. Bien. La distribución muestral de algunos estadísticos entonces. Vamos a ver unos ejemplos acá, donde dice distribución muestral de la media muestral. ¿Sí? Entonces tenemos X medio, hemos dicho que es la suma de las variables aleatorias X1 hasta Xn dividido la cantidad de variables aleatorias. Y si hablamos del total, es la sumatoria de todas las variables aleatorias. El muestreo de poblaciones normales, sea X1, Xn, una muestra aleatoria de una población X, con distribución normal, con media, mu y varianza sigma cuadrado, varianza poblacional. Entonces, con cualquier tamaño de la muestra n, X media está normalmente distribuida con media, mu y varianza sigma cuadrado, que es la varianza de la población, sobre n. Siempre acuérdense de la relación. La media va a coincidir, ¿sí?, con la esperanza de X media. Y la varianza va a tener esa relación. La varianza poblacional sobre n es igual a la varianza de la muestra. Al igual que el total con media. Y pues, si tenemos la variable aleatoria, el estadístico t, con media sería n por mu y varianza n por sigma cuadrado. Entonces acá abajo, de todo eso rescatamos, a ver si alguno está. Lo que rescatamos de acá, ¿sí?, son estas dos definiciones que dice que X media tiene una distribución aproximadamente normal con media mu y varianza, la varianza de X media igual a sigma cuadrado, que es la varianza de la población sobre n. Y t tiene una distribución aproximadamente normal con mu de t igual a n de mu y varianza de t es igual a n por la varianza de la población. Bien, vamos a lo que sería lo que les importa a ustedes para resolver un ejemplo con X media. ¿Cómo se trabajaría? Porque hasta acá vamos viendo toda la teoría, pero todavía no vimos la aplicación, que es donde muchas veces se nos despejan las dudas en la aplicación de un ejercicio práctico. Este es un ejemplo de trabajar con la varianza muestral de X media, mejor dicho, con el estadístico X media, y dice la duración de cierto tipo de batería está normalmente distribuida con media de 8 horas y desviación estándar de 1 hora. Dice, si se escoge aleatoriamente una batería, ¿cuál es la probabilidad de que dure por lo menos 8,5 horas? X tiene una distribución, y ahí esto lo sacamos del problema, con mu de 8 y varianza o desviación estándar de 1 hora. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es decir cuál es la probabilidad, o sea, cuál es que dure por lo menos, o sea, X mayor que 8,5. Lo único que hacemos acá es aplicamos la complementaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tabla de Z siempre se busca para valores menores o iguales, entonces estandarizo. ¿Con qué? Con la media de 8 y la desviación estándar de 1. Y me da esa probabilidad de 30,85% de la batería dura por lo menos 8,5 horas. Y ahora nos dice, pregunta B, si las baterías se venden en paquetes de 4 baterías, ¿cuál es la probabilidad de que la duración promedio de las 4 baterías de un paquete de selección sea por lo menos de 8,5? Acá si ustedes se fijan en la primera instancia, es la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta, pero ahora ya tenemos un n de 4, porque son 4 baterías. Entonces, ese X media, fíjense que acá, en la primera parte, en la primera pregunta, ustedes trabajamos con el valor de X. ¿Sí?
Acá trabajamos con el valor de X. Pero acá, ya al C4, nos estamos trabajando ya X media, con la distribución muestral de X media, que dice que tiene una distribución aproximadamente normal. Mu de X medio va a coincidir con el mu igual a 8. Y sigma de X medio, ¿a qué va a ser igual? Si la varianza de X medio es la varianza de la población sobre n, ¿a qué va a ser igual? La desviación estándar de X medio. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza sobre n. En este caso, si reemplazamos por sus valores, es la raíz cuadrada de 1/4. ¿Bien? ¿Que eso a qué sería igual? A 1/2, si nosotros lo calculamos. Pero bueno, acá lo tenemos expresado. Hacemos lo mismo, estandarizamos, pero en lugar de poner como desviación estándar 1, ya es la raíz cuadrada de 1/4. Entonces, si nosotros resolvemos eso, me va a dar que el 15,87% de los paquetes de 4 baterías tendrá una duración promedio de 8,5 horas o más. ¿Bien? Entonces, fíjense, si se fijan, este resultado, ¿sí? Con este resultado son distintos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque uno tiene un n de 4 y el otro, entonces va a variar la varianza, en este caso, de la X media. ¿Bien? Acá es una aplicación, un ejemplo bastante sencillo, pero a la vez claro del tema este, cómo se aplica para X media. Acá un ejemplo de T, ¿sí? Generalmente T se asocia a un total, o suma de las variables aleatorias. Entonces dice que también ya teníamos que la mu de T aquí era igual a n por mu, y la varianza de T es igual a n por la varianza de la población. Entonces dice, un elevador de carga grande puede transportar un máximo de 10.000 libras, que es equivalente a 5 toneladas. Suponga que la carga, que contiene 45 cajas, entonces tenemos un n de 45, se debe transportar mediante un elevador. La experiencia ha mostrado que el peso X de una caja de este tipo de carga se ajusta a una distribución de probabilidad con una media de mu igual a 200 libras y una desviación estándar sigma de 55 libras. Entonces la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que las 45 cajas se puedan cargar en el elevador de carga y transportarse simultáneamente? Bien. Volvemos y analizamos el tope máximo de 10.000 libras. Tenemos un n de 45, y entonces el mu de t es 45 por el mu de 200. De ahí sale esos 9.000. ¿Sí? Y la desviación estándar de t es igual a 45 por la varianza, que es igual a sigma al cuadrado. ¿Sí? Pero como nosotros necesitamos la desviación estándar, por eso le sacamos la raíz cuadrada a eso. Entonces es raíz cuadrada de 55 al cuadrado por 45, que me da 368,45 esa desviación estándar. ¿Para qué me sirven estos datos? Simplemente para después estandarizar, que es el paso que estamos viendo acá. Perdón. Acá. O sea, nos está preguntando cuál es la probabilidad de que t sea menor o igual a 10.000. Entonces, con 45 cajas y haciendo el análisis de esta variable aleatoria t, estandarizamos con los valores que obtuvimos de mu de t y sigma de t, y nos da que z tiene que ser menor que 2,71. Entonces, esa probabilidad es de 99,66%. De probabilidad es que pueden cargar en el elevador y transportarse simultáneamente. O sea, muy alta es la probabilidad de que se pueda transportar con ese peso las cajas. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a ver un tema de muestreo de una población Bernoulli. Pero
antes de ver eso, lo dejamos acá, en esta página, para continuar y mostrarle un poquito acá lo que son las distribuciones muestrales, ¿sí? Y lo que van a tener en las distribuciones muestrales. Yo tengo acá, ya les voy a habilitar el cálculo del tamaño de la muestra, un PDF, la tabla resumen de las distribuciones muestrales, ¿sí? Que eso me va a servir mucho al momento de la práctica, porque ahí ya se fijan, es como una receta que van a tener, cómo resolver los ejercicios, depende cuál sea el estadístico con el cual quieran trabajar. Tengo acá el tamaño de la muestra, paso a paso, por unas proporciones simples, y después también tengo un video que lo van a ver, que es un poquito más largo para el tamaño de la muestra de una o dos proporciones, y también para el cálculo de la media. ¿Sí? Eso es un tema que vamos a tratar de verlo ahora también, porque es muy importante. Pero nosotros vamos a basarnos, acá en clase vamos a ver enseguida, el tamaño de la muestra, el videito que es 6 minutos es corto, y el otro que tiene casi 30 minutos creo que tiene, ese ya lo van a ver solo ustedes en cuando tengan tiempo, ¿sí? ¿Por qué es importante el tamaño de la muestra? Si bien nosotros en forma empírica decimos que un buen tamaño de la muestra es 30 o más, pero cuando veamos el cálculo del tamaño de la muestra y nosotros queremos saber con un error ajustado que sea mínimo, o con qué confianza vamos a obtener ese resultado, vamos a ver que no es tan así, sino que vamos a tener que calcular un n más exacto de acuerdo al problema que estamos trabajando. ¿Bien? Bueno, eso le quería aclarar, que en la segunda parte de la clase vamos a ver ese tema. ¿Bien? Ahora veamos el muestreo de una población Bernoulli. Sea X1, X2, Xn, una muestra aleatoria de una población X con distribución Bernoulli. Entonces, tenemos que esta distribución del total de éxito de la muestra, tenemos la variable t de nuevo, que es la suma de las variables aleatorias X1 y Xn. T tiene una distribución binomial con parámetro n y p. T representa el número de éxito en una muestra de tamaño n. Distribución muestral de proporción muestral. Entonces acá, en este caso, tenemos la variable t sobre n, que es igual a x media, ¿sí? Es la probabilidad de la proporción muestral. PDS significa proporción muestral, ¿sí? S es de sample, significa muestra en castellano. Entonces tiene una distribución binomial de proporciones, PDS representa la proporción de éxitos de la muestra. Vamos a un ejemplo. ¿Cómo se resuelve entonces? Se toma una muestra de 250 casas de una población para estimar la proporción de casas antiguas, ¿sí? Supongamos que el 30% de todas las casas son antiguas, entonces nos da un P. Hallar la probabilidad de que la proporción de casas antiguas esté entre 0,25 y 0,35. Para corroborar esto, nosotros necesitamos, en primer lugar, si decimos que P va a ser de 0,30, ¿sí? Yo voy a calcular P de 0,30 y N es de 250. Entonces, ese N por P me da 75, ¿sí? Y si yo hago N por Q, que es N por 0,70, me da 175. Entonces, ampliamente, ambos valores son mayor o igual a 5, entonces es aplicable para resolver este tipo de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en primer paso nosotros? Aplicar el factor de corrección por continuidad. Fíjese, este problema va a estar entre dos valores. ¿Cuál es la probabilidad? Dice que esté entre 0,25 y 0,35. 0,25 va a ser A y 0,35 va a ser B en este caso, ¿sí? 0,25A, 0,35B. Y le tengo que aplicar el factor de corrección por continuidad,
que es 1, la fracción 1, sobre 2 por n. Como n es 250, entonces este denominador 2 por n va a ser de 500. Entonces, a la izquierda hay que restarle ese factor de corrección por continuidad y a la derecha hay que sumarle. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos entonces en el ejemplo este? ¿Cómo lo resolvemos? P es la proporción de casa antigua, que es 0,30, entonces Q va a ser 0,70 y N es 250. El recorrido de P, si nosotros discretizamos la variable, va a tomar esos valores, porque al ser un N de 250 va a ser 0, después 1 sobre 250, 2 sobre 250 y así hasta llegar a 250 sobre 250, que es 1. Entonces, la esperanza de P coincide con P, es igual a 0,30. Y la varianza de P, ¿de dónde sale esto? De acá, que es P por Q sobre N. P 0,30, Q 0,70, N 250. Entonces, la varianza de la proporción es ese valor, chiquito. Obviamente, después con eso vamos a tener la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de ese valor. Punto A, entonces nos dice cuál es la probabilidad, volvamos a ver el enunciado, allá la probabilidad de que la proporción de casas antiguas esté entre esos dos valores. Acá está esos dos valores. Entonces acá tengo que aplicar el factor de corrección por continuidad. Fíjense, 0,25 le resto 1 sobre 500 y a 0,35 le sumo 1 sobre 500. Y obtengo estos dos nuevos valores. ¿Sí? Obtengo estos dos nuevos valores en los cuales ya aplico, estandarizo con el valor de la esperanza de P y la desviación estándar de P y obtengo los valores eso. Entonces esa probabilidad es del 92,66%. Bueno, el muestreo de una población X de cualquier forma funcional, teorema límite central. Dice, dada una población X de cualquier forma funcional, una media muy varianza finita, y sea aquí una muestra aleatoria de esa población, si n es suficientemente grande, el estadístico tiene aproximadamente distribución normal. O sea, esta es una regla genérica, el teorema del límite central o central del límite, en el cual dice que si n es suficientemente grande, el estadístico tiene aproximadamente distribución normal. Por ejemplo, si n es grande, entonces me dice que mu de x medio es igual a mu y la varianza de x medio se cumple siempre, que es sigma cuadrado, o sea, la varianza de la población sobre n. ¿Qué tan grande debe ser, dice la muestra, para que el teorema del límite central sea aplicable? Bueno, esto es lo que le decía hace rato, que la regla empírica, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, un buen tamaño de la muestra es 30, ¿sí? O más. Entonces, en general, esta aproximación a la normalidad del estadístico mejora a medida que el tamaño de la muestra crece, ¿sí? Digamos que acá con 30, como ya le decía, porque en realidad por ahí, para ser más exacto, no es tan así. Distribución muestral de la varianza muestral de ese cuadrado. En esto, dice, si la varianza muestral es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n, que se toma de una población normal, que tiene varianza sigma cuadrado, entonces el estadístico lo asociamos al chi cuadrado, y lo representamos como n-1 por la varianza de la muestra sobre la varianza de la población. Entonces tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad. Estos valores de la variable aleatoria chi cuadrado se calculan con la fórmula esa que tenemos ahí, de n-1 por varianza de la muestra sobre varianza de la población. Entonces, la probabilidad de que una muestra aleatoria produzca un valor chi cuadrado mayor
que algún valor específico es igual al área bajo la curva, ¿sí? Esto quiere decir que acumula hacia la derecha, ¿sí? Los valores de alfa. El valor chi cuadrado por arriba, del cual se encuentra el área de alfa, por lo general se representa como chi cuadrado de alfa. Vamos al ejemplo. Dice, el tiempo que ocupan los estudiantes mirando televisión en las semanas anteriores a los exámenes finales, en horas tiene una distribución normal con desvío estándar de 4,5 horas. Se tomó una muestra de 30 estudiantes. Indique si la probabilidad de que el desvío estándar muestral, ¿sí?, supere las 3,5 horas es mayor a 0,95. ¿Cómo trabajamos acá? Me están dando como dato que el desvío estándar es de 4,5, ¿sí? Me están dando como dato también que dice que X tiene una distribución aproximadamente normal, común, que en este caso no me interesa porque yo voy a actualizar, voy a trabajar sobre la varianza, y una varianza poblacional de 4,52. ¿Sí? ¿Por qué 4,52? Dice, el estadístico que utilizamos es la varianza de la población por n-1 sobre sigma cuadrado, que es la varianza de la población. Tiene una distribución chi cuadrado con nu, que es igual a n-1 grado de libertad. Como n es 30, entonces son 29 grados de libertad. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ese cuadrado sea mayor que 3,52? Si nosotros acá ahora asociamos a la variable, relacionamos, mejor dicho, para convertirla en una variable chi cuadrado, ¿qué le teníamos que hacer? Multiplicar por n-1, que es 29, por la desviación estándar de la muestra, que es 3,5, sobre la desviación estándar de la población, que es 4,5, ¿sí? Desviación estándar, entonces, de la población es 4,5, pero como necesitamos la varianza, es elevado al cuadrado. Si nosotros vamos a la tabla de chi cuadrado, obtenemos que el chi cuadrado, ¿cuál es la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que 17,54? Va a ser entonces 0,9531. En tal motivo, concluimos, ¿sí?, que sí es mayor la probabilidad de 0,95, que es la pregunta que me estaban haciendo acá. ¿Bien? Bien. En este caso, acá hay un pequeño error, pero ya lo corrijo también para que no tengamos inconveniente. Un desvío estándar es acá. Ahora sí. Bien. Era desvío estándar. Bien. Entonces, el desvío estándar de la población es 4,5 horas. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver otro caso que es la distribución muestral de la razón de dos varianzas muestrales. Si ustedes se fijan, yo le voy a mostrar acá en la tabla de distribuciones muestrales, que también ya se la voy a compartir en el aula virtual. Acá tenemos las distribuciones muestrales de algunos estadísticos, ¿no es cierto? Tenemos de X media, la del total de T, tenemos de la diferencia de media, tenemos de S cuadrado, que es la distribución muestral de la varianza muestral, y tenemos la distribución muestral de la razón de dos varianzas, después tenemos de la proporción y de dos proporciones. O sea, tenemos todos los casos acá resumidos en esta tablita. Por eso digo,
Una vez que tenemos la tablita, después directamente se hace cómo se aplica. También estoy por dejarle en el aula virtual estos ejemplos prácticos de cómo se resuelve cada uno de los casos que tenemos ahí. Estos ustedes lo van a ver tranquilo, ¿sí? Están resueltos cada uno de los casos, son problemas, ejemplos. Esto lo van a tener, inclusive creo que algunos los tienen en la práctica de este año también. Pero, si bien lo van a volver a ver con los profesores de práctica, pero acá tenemos los distintos casos, ¿sí? Casos para proporciones, para media muestral, cómo se estandariza, para la diferencia de proporciones, para la varianza muestral, para el cociente de varianza. Tenemos un ejercicio de cada tipo para que ustedes lo vean ahí. ¿Bien? Entonces yo acá estoy mostrando un poco la teoría, un poco la práctica, y ahí está, entre la tablita resumen y los ejercicios resueltos como ejemplo, les va a servir para resolver la práctica que tienen que hacer en las próximas clases. Un problema que surge en los experimentos industriales es comparar la variabilidad de dos procesos. Entonces, sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 cuadrado. Se toma una muestra al azar, con reposición, de N1 artículos usando el proceso X, y se toma una muestra aleatoria de N2 artículos usando el proceso Y. Se comparan las varianzas muestrales para cada caso, o sea, S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Si esta razón es cercana a la unidad, las varianzas se juzgan como casi equivalentes. Si esta razón es muy diferente a la unidad, las variables se juzgan como no equivalentes. Para tomar buenas decisiones y para cuantificar la expresión de cercana a la unidad, es necesario examinar la distribución S1 sobre S2 cuadrado, que esto nos va a llevar, ya vamos a ver, a una función, una distribución F. Entonces, sean las variables aleatorias x1, xn, una muestra aleatoria n1, variable aleatoria independientes de una población normal, y después tenemos la variable y, también con su distribución aproximadamente normal, con mu2 y sigma 2 al cuadrado. Además, sean todas x e y independientes, la distribución de chi cuadrado 1 es la que ya vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? Con n-1 grado de libertad. De modo similar con chi 2 al cuadrado, también asociado a sus valores, ¿sí? Con n2 menos 1 grado de libertad. Además, estas dos variables son independientes porque x y la y lo son. Entonces, la variable aleatoria entonces es f, que es el cociente de las dos, digamos, chi 1 y chi 2 al cuadrado, digamos, chi 1 y chi 2, con n menos 1 grado de libertad y n2 menos 1 grado de libertad. Hacemos el reemplazo de chi cuadrado 1 y chi cuadrado 2 por su equivalente, y obtenemos, simplificando y resolviendo, ese cociente final. Ese cociente final es esto que tenemos acá. Entonces, que es S1, o sea, la varianza muestral 1 al cuadrado sobre la varianza de la población 1, sobre la varianza de la población 2, sobre la varianza, mejor dicho, la varianza de la muestra sobre la varianza de la población 2. ¿Sí? Con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Vamos a un ejemplo. Dice, la variación en un número de unidades diarias de cierto producto que manejan dos operadores A y B deben ser la misma, con base en muestras de tamaños 16 y 21 respectivamente. Los valores calculados de las desviaciones estándar muestrales son SA 8,2 y SB 5,8 unidades. Si el número de estas
manejadas por los dos operadores por día son dos variables aleatorias independientes que se encuentran aproximadas en forma adecuada por distribuciones normales, ¿existe alguna razón para creer que la varianza de la primera muestra sea mayor que la segunda? Bueno, esa es la pregunta. Tenemos los valores del problema, los valores que nos da el problema, o los datos, n1 igual a 16, n2 21, la desviación estándar 1 es de 8,2 y de 2 es 5,8. Entonces el estadístico dice f tiene una distribución f con n1 y n2 grado, menos 1 grado de libertad. La pregunta es qué probabilidad hay de que S1 o la varianza muestral 1 sea mayor que la varianza de la segunda, ¿sí? De la segunda muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, acá tenemos, dice S1 mayor que S2, luego aplicamos un procedimiento matemático y nos queda que S1 al cuadrado sobre S2 al cuadrado es mayor que 1. ¿Bien? Entonces, en ese caso, luego, ¿qué hacemos? Para lograr o para ver o convertir, mejor dicho, esta cociente, multiplicamos por sigma 2 al cuadrado y dividimos por sigma 1 al cuadrado. ¿Por qué hacemos esto? Por esto que tenemos acá, para convertirla en f, ¿sí? Si nosotros multiplicamos por sigma 2 al cuadrado, no es más que revertir esto, o convertir esto que tenemos acá, este cociente, si nosotros lo convertimos en un producto, ¿a qué me va a quedar igual? A sigma, mejor dicho, S1, ¿sí? O la varianza muestral 1 sobre la varianza población 1 por la varianza muestral 2, que pasa al numerador, por la varianza, dividido la varianza muestral. Bueno, 2. Eso es lo que se hace acá. Esto que multiplicamos acá es para convertirla a esta parte en una variable f. Entonces, ¿sí? Entonces, ya sabemos que esto tiene una distribución f, entonces me va a quedar acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar en el primer miembro por sigma 2, ¿sí? Sobre sigma 1 cuadrado. Y en el segundo miembro multiplicamos ¿por qué? Por 8,2, que es el dato de la muestra, y 5,8 al cuadrado, que también es el dato de la muestra. Estamos hablando de sigma 1 y sigma 2 respectivamente. Entonces, si nosotros resolvemos esto, me va a quedar la probabilidad de que f sea mayor que ese valor. Es de 0,0741, con valor de tabla decía 0,0, pero con valor exacto es... A ver, correcto acá. Entonces, voy a sacar esto. Entonces, con el valor de tabla de gráfico, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Calculamos el complemento, entonces la respuesta es 7,41%. Hay un 7,41% de probabilidad de que la varianza 1 sea mayor que la varianza 2. ¿Sí? Bueno, entonces lo más engorroso, se puede decir en este problema, es que en este procedimiento que acá tenemos que convertir esa S1 sobre S2 al cuadrado, que tenemos los datos, lo convertimos en, en F. Y a la derecha, si multiplicamos a la izquierda por S1 al cuadrado y dividimos por S2, a la derecha tengo que hacer lo mismo. Por eso es lo que pasa en este paso. A ambos miembros multiplicamos por el cociente de esas varianzas muestrales. Bien. Bueno. Esto lo pueden ver en cualquiera de los libros que tenemos para sacarnos las dudas con mayor detalle. Y yo lo que quería mostrarle ahora, con esto
digamos que estaríamos cerrando el tema de la teoría, pero nos estaría faltando un poquito del cálculo de la muestra, ¿sí? El cálculo de la muestra, entonces, eso es lo que yo quiero que vean ahora cómo se hace el cálculo de la muestra, para yo terminar con el ejemplo, o mejor dicho, con las diapositivas con el tamaño de la muestra. A ver, quiero compartirles ahora para que lo vean un videito de 5 minutos. A ver, era esto. Compartir. Un video. Bueno, este es el videito que quiero que ustedes los vean y quiero que me digan si escuchan y ven bien. Hallar el tamaño de muestra en una Me investigación dicen es por muy el chat si importante. escuchan Por eso bien. en este video veremos paso a paso cómo llegar a ese tamaño de muestra y también se formulará en Excel para que su cálculo sea más fácil. Una muestra es un subconjunto de la población. Es el número de elementos o sujetos que componen la muestra representativa de una población. Esta muestra es representativa porque tiene un nivel de confianza y un margen de error. Por lo anterior, los resultados se pueden inferir a la población. Entre las ventajas se tiene la reducción de costos en diferentes recursos como económicos, mano de obra y materiales. También permite que la recolección de los datos se realice en menor tiempo y hace que se puedan estudiar poblaciones muy grandes. Tenemos dos tipos de poblaciones, finitas e infinitas. En la población finita está formada por un número limitado de elementos, todos los habitantes de una comunidad, el número de estudiantes de una institución universitaria, el número de obreros de una compañía o la flota de vehículos de una transportadora. Todo esto serían ejemplos de una población o universo finito. Para una población infinita es la que está formada por un número extremadamente grande de componentes, donde no se puede contabilizar todos sus elementos, ya que existe un número ilimitado de estos. Como ejemplo, la población de insectos en el mundo, número de estrellas en el universo, cantidad de granos de arena, número de gotas de agua en un lago. Estas son las fórmulas que nos van a permitir llegar a cada una de estas poblaciones, donde podemos ver cada uno de los parámetros que la componen. Aquí vemos la relación de los 6 parámetros que componen cada una de estas fórmulas que intervienen en su cálculo. A continuación veremos detalladamente cada uno de esos parámetros. El tamaño de muestra es lo que estamos buscando y es el número de elementos o sujetos extraídos de una población. Es lo que queremos calcular. Tamaño de la población o universo. Son los individuos o elementos en los cuales se pueden presentar características susceptibles a ser estudiadas. Es la población a la cual yo quiero estudiar. Y tenemos universo finito y universo infinito. Como ejemplo, para universo finito tenemos hombres y mujeres mayores de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad XC de Bogotá. Vemos que esto sería una población finita, mientras que una población infinita serían hombres y mujeres consumidores de agua en botella. El Z calculado es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Y el nivel de confianza es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentajes con el que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Este Z calculado está asociado a una distribución normal. Una cosa muy importante es que el nivel de confianza lo coloca el investigador con el grado de certeza que quiera la investigación. Existen unas tablas estadísticas que asocian un nivel de confianza a un Z. Por lo tanto, como el Z lo coloca el investigador, sabremos cuál es el valor de Z calculado para utilizarlo en la fórmula. En esta tabla podemos ver que si se tiene un nivel de confianza del 95%, el Z calculado va a ser igual a 1,96. Mientras si se tiene
un nivel de confianza del 90%, el Z calculado va a ser igual a 1,645. Y si lo que se quiere es un nivel de confianza del 99%, el Z calculado va a ser igual a 2,58. El margen de error es el error de estimación máximo aceptado. Es la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una investigación. Por ejemplo, si en una encuesta de notoriedad se dice que el top of mind de la marca estudiada es del 60%, con un margen de error del 5%, esto significa que ese top of mind real varía entre más o menos 5. Por lo tanto, se ubica entre 55 y 65%. Muy importante saber que el error también lo coloca el investigador. ¿Con qué criterio? Con el criterio de certeza que él quiera esa investigación. Tenemos que P es la probabilidad de que ocurra el evento que estoy estudiando, la probabilidad de éxito o proporción esperada. Mientras que Q es igual a 1 menos P y es la probabilidad de que no ocurra el evento que estoy estudiando o probabilidad de fracaso. Para conocer P, normalmente es necesario tener investigaciones pasadas. Si P, la probabilidad del evento que estoy estudiando es igual a 30%, entonces Q va a ser igual a 70%. En muchas investigaciones no se conoce P. Y si no se conoce P, debemos darle el mismo peso de que ocurra el evento que estoy estudiando como que no ocurra. Entonces P va a ser igual a 50% y Q va a ser igual a 50%. Después de ver la definición de cada uno de los parámetros para hallar el tamaño de muestra, pasamos a hacer una formulación en Excel para que el cálculo sea más sencillo. De esta manera queda la formulación del tamaño de muestra en Excel, donde tan solo llenando los campos de cada parámetro obtendrás el tamaño de muestra. En este enlace podrás ver el cálculo del tamaño de muestra en Excel paso a paso y además en su descripción podrás descargar el archivo de Excel para que lo utilices calculando diferentes tamaños de muestra. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta. Y si quieres ver más videos de análisis de datos, suscríbete al canal. Bueno, el videito ese explica cómo hacer el cálculo, ¿sí? Para calcular en un caso específico. Y después el otro, el más completito que tenemos ahí, a ver, el otro video que dice tamaño de la muestra, ese no le voy a mostrar todo, sino unas partecitas nomás. Bueno, en este, como les decía, Ahora vamos a hablar acerca de las fórmulas de tamaño muestral, información que podemos tener como variable de resultado, una variable de tipo cualitativa, o podemos tener como resultado una variable de naturaleza cuantitativa. este es un poco o mucho más Entonces, detallado, nosotros tenemos en realidad cuatro un video de posibilidades. 36 minutos, en el cual ustedes van a ver Siendo así, cómo entonces trabajar usted ya puede y elegir para su las fórmula. distintas Nivel de situaciones. significancia, en otras Y palabras, ya les es voy a el mostrar punto de corte a partir en de el donde voy a PowerPoint decir que mis tenemos resultados van a ser cálculo de tamaño, significativos en el trabajo de investigación que voy a nivel de realizar. significancia, A partir de ese, este es el advertencia, o dato de sea, la este es potencia de la mucho prueba. más Entonces yo detallado, tengo que cómo expresar se ese obtienen los código valores de de Z, 0.80 en el porque difieren en su situación y económica. también conociendo, bueno, En proporción sería 0.05. Ante la campaña nacional de vacunación contra el decilitro, en este caso la varianza del S cuadrado lo representaríamos por 25. El N siempre va a ser el número, que no es necesario hablar acá de la computarizada y la radiografía lateral cefalométrica. Existen otros métodos para la obtención de tamaños de muestra. bueno, Por inclusive ejemplo, acá nosotros con el tenemos software que tiene Stata. el programa Bien, Stata, la versión esto ya lo 11, van que a nos ver permite desarrollar solito ustedes tranquilos estos cálculos en de su casa, tamaño de en muestra un ya de libro. manera virtual, vamos a decir. Bueno, vamos a terminar entonces
con la última parte, que sería el tamaño de la muestra. Por eso le decía que no siempre... A ver, voy a compartir la pantalla ahora. Pantalla completa. A ver. Ujú. Bueno, acá ya están viendo la pantalla, ¿no es cierto?, del tamaño de la muestra. Lo que es la introducción. Decíamos que no siempre es el tamaño de la muestra el ideal 30, si no sería muy fácil también, ¿no? Depende del problema, del error, todo, que sea 30, una muestra ya importante. Pero resulta que no es así. Como ustedes ya vieron, hay algunos casos de muestra infinita, en donde nosotros no podemos decir con 30 ya nos conformamos, ¿sí? Eso es por eso algo para tomarlo entre comillas. Sobre todo cuando ustedes se hacen trabajo de investigación o trabajo de campo en distintas materias más avanzadas, inclusive para el proyecto final, muchos se ponen a trabajar con estos temas y sí o sí necesitan realizar el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, dentro de los elementos que deben considerarse, ¿sí?, en el capítulo que corresponde a metodología debe incluirse este tema, sí o sí. Para calcular el tamaño de la muestra en forma previa se deben especificar dos cosas. Esto lo hace el investigador, el analista estadístico, es fijar el nivel de confianza con el que se desea realizar la estimación y el margen de error máximo tolerable. El nivel de confianza, obviamente, lo tiene que definir el investigador, el que hace el diseño experimental, el que está trabajando en la parte estadística, y el nivel de confianza, obviamente, cuando nosotros queremos un nivel de confianza mayor, el error tiene que ser menor. Y para que el error sea menor, obviamente, n va a tener que ser más grande, lógicamente. Entonces, de esta manera se espera trabajar con una muestra que sea representativa y que las estimaciones sean consistentes. Si ustedes se fijan acá, las fórmulas del cálculo para n, tenemos una situación donde n es infinita y otra situación donde n es finita o conocida. Entonces dice para estimar la media poblacional y después tenemos la otra columna para estimar la proporción poblacional, ¿sí? Son dos cálculos distintos, depende si queremos calcular la media o la proporción poblacional. Y fíjense, la fórmula para n cuando es infinita varía de la fórmula cuando n es finita o conocida. Obviamente debemos incluirla en la fórmula. Fíjese, ahí está definido qué es el z de alfa sobre 2, se define según el nivel de confianza. Obviamente, si el nivel de confianza es del 0,95%, y generalmente nosotros cuando trabajamos con z, y acá dice alfa sobre 2, si el nivel de confianza es 0,95, entonces alfa va a ser 0,05. Y el alfa sobre 2, obviamente, va a ser 0,025. Ahora, nosotros, para trabajar con esto, nosotros vamos a necesitar, esto quiero que quede ahí para que no se olviden, y otra cosa que yo le estoy compartiendo ahí en el aula virtual es esto. Este Z abreviado me va a servir para obtener los valores directamente. Yo digo Z de 0,025, lo tenemos acá, es 1,96, ¿sí? Entonces, los puntos críticos de la distribución normal estándar, pero abreviado. Depende del valor de alfa, en este caso nosotros el alfa sobre 2 nos va a ser de
0,025, entonces el Z va a ser 1,96. Esto ya lo vimos, entonces nos queda esto. Lo sacamos esto. Y sacamos esto. Nos queda estos dos que vamos a aplicar ahora. Bien. Entonces, esas son las fórmulas. Pero veamos con ejemplos cómo se trabaja. Dice, para estimar la media poblacional, obviamente, tenemos la fórmula. El caso 1, cuando tenemos una población finita. Y el caso 1b, para poblaciones, mejor dicho, en primer caso 1a, infinita, y para poblaciones finitas, el caso 1b. ¿De dónde salía este? Dice, se desea estimar la calificación promedio de los estudiantes, ¿sí?, de esa universidad. Para ello se definen los siguientes criterios. Entonces, nivel de confianza de 0,95. De ahí, como le decía yo, si el alfa ahí va a ser 0,05 y el alfa sobre 2 va a ser 0,025. Pero acá no me está diciendo en la fórmula. Veamos la fórmula, me dice Z de alfa sobre 2, no me está diciendo el alfa sobre 2 solo. Yo por eso busqué en la tabla, como le dije, el Z de 0,025 es 1,96 que está acá. Entonces vamos acá, volvamos, y tenemos el 1,96, este 16,44 es la desviación estándar que nos da como dato, y el error máximo tolerable. Este error máximo tolerable generalmente va entre valor 3 a 5. ¿Sí? Esos son los valores, entre 3 y 5. El error máximo tolerable. Fíjense que nosotros calculamos y nos da aproximadamente 42. Un N de 42, ¿sí? Con una población infinita. ¿Bien? Ahora vamos al mismo problema, pero para poblaciones finitas, donde nosotros tenemos un N conocido. Para este primer ejemplo es un N de 5000, o sea, un N bastante grande. Y fíjense que el error AC de 5, la fórmula para N infinito, obviamente tenemos que verlo acá. Y fíjense que es Z cuadrado de alfa sobre 2, ¿sí?, por N por sigma cuadrado, ¿sí? Acá es 1,96 al cuadrado por N por sigma cuadrado, y después abajo tenemos N menos 1 por el error al cuadrado, más 16,44, que es el sigma cuadrado por el Z de alfa sobre 2 al cuadrado. Fíjense que acá dice 41,53 y acá 41,19. En realidad coincide el tamaño de la muestra prácticamente en 42. Pero fíjense que yo acá me tomo el trabajo de hacer para calcular para N de 500 y obtenemos una muestra que tiene que ser de 39. Y para un N de 100 tiene que ser una muestra de 30. Siempre con los mismos errores, las mismas desviaciones estándar, los mismos datos del problema que tenemos ahí arriba. Nada más que el N va variando. ¿Bien? Entonces este es un ejemplo para estimar la media poblacional. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero también calculando, este otro ejemplo calculando el ingreso promedio de las familias que viven en el municipio de San Lorenzo, ¿sí? Y tenemos la desviación estándar y, en este caso, un error máximo tolerable para otro tipo de problema de 200. Y para poblaciones finitas tenemos el error máximo tolerable siempre, yo le dije en 3 a 5 en el problema anterior, pero acá fíjese que va relacionado a lo que es la desviación estándar, ¿sí? Las unidades que lleva la desviación estándar. Fíjense acá, la desviación estándar es de 16,5, entonces el error máximo tolerable es menor que en este caso, que una desviación estándar mucho mayor, ¿sí? Acá estamos hablando casi del 20% de lo que sería la desviación estándar. Fíjense que en este caso también tenemos que para muestras infinitas y para muestras finitas con un N de 50.000 obtenemos prácticamente el mismo valor. Pero si nosotros calculamos para N más chico, de 5.000, por ejemplo, sería 79,
Para un N de 500 sería 77, y para un N de 100 sería 67. ¿Sí? Depende entonces el tamaño de N, va a variar el tamaño de la muestra. Vamos a ver ahora otro ejemplo donde tenemos la proporción poblacional. Bien, la proporción poblacional P dice también el primer caso para población infinita. Dice, se desea estimar la proporción de estudiantes de esa universidad con un nivel de aprendizaje de excelencia. Para ello se definen los siguientes criterios. Nivel de confianza, 95%, proporción de estudiantes, ¿sí? Como referencia, de 0,10 a 0,15, acá en el ejemplo se toma un 0,15. Si 0,15 es el P, obviamente el Q va a ser 0,85. ¿De dónde sale esta fórmula? Estamos en esta etapa ahora, ¿sí? Es Z cuadrado de alfa sobre 2 por PQ sobre el error al cuadrado. Bien. Fíjense que el error, en este caso, el error máximo tolerable es 5%. Yo también puedo poner un error máximo tolerable, acá ya trabajamos en porcentaje, así que así yo puedo decir el 3%, el 2%. Obviamente si yo pongo un error más pequeño, el N va a tener que ser más grande, ¿no? Después calculamos para población infinita con esta segunda fórmula más larga, ¿sí? Donde aparece el tamaño de la población N, y para un N de 5000 me da 189, acá no coinciden ya los valores de N para población infinita, y también calculé para 500 y para 100. Para 500 la muestra es de 141 y para 100 es de 67. Bueno, entonces, este es otro ejemplo, ¿sí? También de proporciones, ¿sí? Dice, se desea estimar la proporción de familias que viven en el municipio, ¿sí? De San Lorenzo y que tienen ingreso alto. Para ello se definen entonces nivel de confianza, proporción de familia con ingreso alto de 0,10, obviamente el Q va a ser 0,9, y el error máximo tolerable el 8%. Acá tenemos que coincide para cuando un N es de 50.000, bastante grande, cuando es infinita también es de 54. Y si yo calculo después para 5000, me da un N de 54, para 500 un N de 49, y para una población de 100 un N de 36. Fíjense que 5000 para arriba ya es como si fuera una población infinita. La muestra con 54 ya me sirve para ese error máximo tolerable. Fíjense que no tiene ningún sentido entonces que yo tome una muestra mayor a 54. No tiene ningún sentido porque me sirve hasta para población infinita en este tipo de problemas. Bien. Bueno, y este es el último ejemplo también de proporciones, que después lo ven tranquilo. Bueno, con esto estaríamos, ¿cómo se dice? Estaríamos finalizando todo lo que es ya proporción, mejor dicho, todo lo que es distribuciones muestrales. Recording stopped. Así que les comento que estamos nosotros anticipados con respecto a la práctica. Pero, ¿qué pasa? Yo, para que ustedes tengan una idea, les voy a mostrar acá la planificación, a ver si la tengo acá a mano, se la muestro. Ya les comparto la pantalla, espero un momentito que lo encuentre. Entonces, acá está. Esta planificación se modificó de acuerdo a lo que les decía. Entonces, vamos a ver. Están viendo, ¿no?, la planificación, lo que sería, a ver, a partir de 9 de agosto hasta el 19 del 11, que termina el segundo cuatrimestre. Nosotros tenemos planificados
de esta manera. ¿Sí? Nosotros hoy día, al final, estamos terminando con lo que es muestra. ¿Sí? Distribuciones muestrales, y teoría de muestreo y distribuciones muestrales. Entonces acá, la próxima clase, que es el viernes 27, nosotros vamos a tener ya estimación con una muestra, la primera clase. Después tenemos el 3 de septiembre, estimación con 2 muestras. El 10 de septiembre, test de hipótesis. ¿Sí? Hasta el 24 de septiembre no perdemos una clase ni por parcial ni por nada. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos hasta el 24 de septiembre, todos los viernes vamos a tener teoría. Y vamos ahí desfasados con lo que sería la parte práctica. Pero, ¿por qué? Porque después tenemos, para no hacerlo rendir los sábados, tenemos los parciales, el viernes 1 de 10, el viernes 8 es feriado por fines turísticos, el lunes también es feriado, también por fines turísticos, ¿sí? Y el 15 tenemos el recuperatorio, o sea, son todos los viernes que no vamos a tener teoría. Por eso es que ahora estamos como adelantando. Fíjese que el viernes 22 recién volvemos a ver teoría con regresión lineal simple y correlación. ¿Sí? Recién el viernes 22 del 10. Desde prácticamente un mes vamos a estar sin clases de teoría porque vamos a estar adelantados. Pero si no lo hacemos así, después nos atrasaríamos con respecto a la práctica, ¿sí? Por eso les quería comentar. Bueno, por hoy sería, terminamos acá. Cualquier cosa, ya saben que pueden venir a las consultas, tanto de teoría como de práctica. Bajo mucho, si bien tienen todas las teorías, no es obligatoria la teoría, ¿no? Pero como son menos de 100, posiblemente nos cambiemos al Meet, ya vamos a ver. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Cualquier cosa, estamos en contacto, chicos. No sé si quieren hacer algún tipo de consulta o pregunta. Yo voy a subir todo el material vaya, lo tengo que subir, lo tengo que habilitar para que ustedes los tengan, pero como les digo, estamos adelantados bastante con respecto a la práctica, ¿sí? Así que bueno, yo voy a estar subiendo este material entre hoy y mañana, calculo, así que cualquier cosa. Acá me preguntan, sí, solo entran dos TDPs en los parciales, sí. Hemos modificado eso, iban a entrar 3 parciales, pero ahora van a entrar 2. Eso pregunta Ariana Micaela. ¿Bien? No sé si algo más. No, no están preguntando más nada, así. Bueno, estamos en contacto entonces para la próxima clase, o si tienen las consultas. ¿Cómo habrán salido las elecciones hoy día? Dice, si promociona todos los parciales, no tiene que rendir complementario. Eso me preguntó Lucas Lautaro. Bien. Bueno, nos estamos viendo hasta la próxima clase o a las consultas. Que estén bien, buen fin de semana. A cuidarse y a vacunarse, chicos, todo lo que puedan vacunarse, mejor si lo hacen.